una tarea, ¿no?, que tenemos nosotros como intelectuales, ¿no? Una tarea fuerte, fuertecita, pero que tiene su recompensa, ¿no? Eso hay que recordarlo, ¿no? Tiene su recompensa. Hoy vamos a desarrollar una cuestión interesante, ¿ya? Yo imagino que te va a gustar porque a mí particularmente me parece que es el tema, el tema de razonamiento verbal. Es el tema de razonamiento verbal. Cuando me refiero al tema, me refiero a que es lo que uno espera, ¿no? No sé, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estudiaba en la universidad la carrera de Derecho, yo soy abogado de carrera, y llegábamos, por ejemplo, a estudiar en el segundo año ya cursos de carrera, uno quería llevar, pues, ¿no? Por ejemplo, el curso de Derecho Civil 1, ¿no? Lo que quería, ¿no? Y cuando llegaba ese curso uno se emocionaba, ¿no? Porque es, digamos, es un aspecto del derecho que te va a dar de comer. O sea, uno vive casi el derecho civil, ¿no? De hacer contratos, de ver temas de familia, temas de herencias, ¿no? Compra-venta, ese tipo de cosas. Uno, digamos que eso le da de comer al abogado más que otra cosa. Y en el caso de este tema, se parece porque es el tema más importante. Digamos que todos los temas del curso de razonamiento verbal tienen como objetivo prepararte, tanto académica como mentalmente, para enfrentar comprensión de lectura, que es, repito, el tema más importante del curso. El tema al que le ofrecemos todo lo anterior. O sea, todo lo anterior sirve para desarrollar el asunto de los niveles de lectura, de la comprensión de lectura. ¿De acuerdo? Hoy vamos a ver por encimita nomás, ¿de acuerdo? Por encimita, qué es el texto, ¿de acuerdo? Y cuáles son los niveles de lectura, o sea, los niveles a los que el estudiante debería llegar, ¿no? O sea, a los niveles a los que el estudiante promedio, como tú, debería llegar. Es importante recordar dos cosas. La primera de ellas es que eh, en el libro número 2, ya en la siguiente parte, a partir de la semana número 11 en adelante, cada clase va a desarrollar uno de los niveles de lectura que te voy a presentar hoy. Pero además vamos a ver otras herramientas que son importantes en el curso de razonamiento verbal y específicamente en el área de la comprensión lectora. ¿De acuerdo? Así que hay que tomarlo en cuenta, hay que valorarlo, ¿ya? Hay que valorarlo. Vamos a empezar aclarando algunas cosas que son, al menos me parecen a mí importantes. Por ejemplo, cuando tú miras esta imagen, ¿no? ¿Qué se te viene a la mente? A ver, escribe ahí en el chat. ¿Qué se te viene a la mente cuando ves una imagen como la que está ahí? ¿Qué se te viene a la mente con esa imagen? ¿Mm? Ecosistema, biología, ujú, naturaleza, ok, claro, sí. Vida, sí, 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 sí. Tiene mucho que ver. Pero hay una cosa que es muy bien, Marín. Y ahí ya como que está entendiendo un poco la idea, ¿no? Secuencia, conexiones, relaciones. O sea, ahí yo observo que existen diferentes niveles de vinculación biológica, ¿no? O sea, el nivel más elemental es el átomo, ¿no? Luego, evidentemente, la unión de diferentes átomos forman una molécula, ¿no? La unión de diferentes moléculas forman organelos celulares, ¿no? Y esos organelos celulares, los diferentes órganos celulares, forman una célula. Diferentes células que forman un tejido y diferentes tejidos forman un órgano. Los órganos generan, al vincularse entre sí, sistemas de órganos. Y los diferentes sistemas de órganos relacionados entre sí forman un organismo. Los diferentes organismos crean una población.
y diferentes poblaciones de animales distintas forman una comunidad. Diferentes comunidades generan un ecosistema. Y obviamente el ecosistema, ¿cierto? Diferentes ecosistemas de diferentes partes del mundo forman lo que se llama la biosfera, ¿no? Pero la biosfera, ¿no es cierto?, forma parte de algo mucho más grande, ¿no?, que es lo que se llama el bioma, que es la masa de vida, ¿no?, que existe en el planeta. Entonces, si te das cuenta, estamos hablando de una cierta secuencia de elementos, ¿no? De elementos biológicos, efectivamente, ¿no? Pero una estructura, una relativa vinculación. Y por eso dice ahí, ¿no? Cada nivel implica mayor complejidad de organización de la materia. Entonces, igualmente, como ocurre en esta imagen, vamos a ver también que en comprensión de lectura vamos a ver diferentes tipos de nivel que van a ir desde lo más sencillo a más complejo, de lo más sencillo a lo más complejo. Estos niveles de lectura son los niveles a los que un estudiante debería acceder, es decir, un estudiante promedio como tú, debería cada vez más ir elevando su nivel de comprensión de lectura y eso se va a ir probando a partir de las diferentes preguntas que se te van a formular. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, empecemos por lo más sencillo, ¿no? ¿Qué cosa es la comprensión lectora, no? Empecemos por ahí. Bueno, la comprensión lectora, dice ahí, es la capacidad de un individuo para comprender, emplear, reflexionar e interesarse en los textos escritos con el fin de lograr sus metas personales, desarrollar sus conocimientos, su potencial personal y, en consecuencia, participar en la sociedad. O sea, a eso nos referimos cuando hablamos de la competencia lectora o de la comprensión lectora. Es decir, cuando uno quiere evidenciar que tiene cierta competencia lectora, lo que uno tiene que hacer es demostrar que puedes comprender la información de un texto. Número dos, que puedes utilizarla de manera válida, ¿correcto? Utilizarla en tu vida diaria, que puedes reflexionar sobre la información que aparece en un texto y que evidentemente te puedes interesar en textos escritos para poder lograr metas, objetivos personales, para poder mejorar tu nivel de conocimientos, para poder crecer como ser humano, ¿no? Y para, obviamente, para poder participar en la vida de la sociedad. Una persona cualquiera, ¿correcto?, es capaz de poder decodificar un texto. O sea, tú sabes decodificar un texto desde que estás en primaria, ¿no? Pero comprender un texto es más que solamente saber qué dice una lectura. Comprender un texto implica algo más que eso. Implica que cuando tú lees, eres capaz de saber para qué vas a utilizar la información que está en el texto. Cuando tú lees, eso hace que seas una mejor persona, que cada día demuestres un definitivo desarrollo, ¿no? Un desarrollo cada vez mayor. Y que eso haga que participes de la sociedad, es decir, que participes de la comunidad, que gracias a lo que leíste en un texto puedas tú utilizar ese tipo de conocimiento para hacer algún tipo de invento, de creación, de apoyo social, etcétera. Porque si no, nos volvemos simplemente personas que viven viendo TikToks y que se quejan de todo sin tomar partido de absolutamente nada. Es importante recordar eso. Siguiente, número dos. Por eso es importante recordar que la lectura implica una conducta activa del lector. Es importante recordar eso. Cuando uno lee, uno no solamente tiene que agarrar el texto, mirarlo y decir, ah, ya, dice esto, qué bonito. No, no, no. Cuando uno lee, uno tiene que tener una conducta activa. ¿Qué significa eso? Uno tiene que preguntarse, oye, ¿lo que dice el autor está bien? ¿Está bien lo que dice? No, está mal lo que dice. No, aquí está equivocado. No, 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 esto de acá no funciona. A ver, esto de acá no lo entiendo. A ver, voy a buscar en internet esta información, no la conozco. La googleas, ¿no? Ay, 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 más o menos va por ahí. Vuelvo al texto y ahora sí se entiende. Esto de acá es lo que el autor quiere decir. Ya, acá. ¿Y esto cómo se aplica en la realidad? A ver, vamos a buscarlo. Lo buscas otra vez en Google, ¿no? Así se puede aplicar acá, ¿no? Sí. Entonces, se das cuenta, ¿no? O sea, no se trata solamente de leer y, ay, ya qué bonito, yes, ¿no? Ya terminé de leer. No, no se trata de eso. Se trata de tener una posición activa. Es decir, a ver, esto acá cómo funciona, ¿no? Y esto acá cómo se puede aplicar. Y si el autor pensara lo contrario, ¿no? Entonces, tú tienes que
empezar a entrar en contacto con el autor, discutir con el autor, dialogar con el texto, aprender del texto. Una de las cosas que muchos estudiantes me preguntan, pues, tú entenderás que no, yo no solamente dicto acá en CPRUNI, dicto en otros lugares. Una de las preguntas clásicas, escúchame bien, una de las preguntas clásicas que todo estudiante formula es, profesor, ¿cómo hago yo para poder responder las preguntas del texto sin equivocarme, ¿no? Es la pregunta lógica. Y mi respuesta siempre es la misma, mi estimado alumno, siempre es la misma. ¿Cómo se hace? Fácil, lee lento y lee con la actitud de querer aprender. O sea, lee con la actitud de querer aprender del texto. No leas obligado a marcar claves para poder ingresar a la uni, porque te cargas de responsabilidad. Entonces, lo que tienes que hacer es leer con la intención de aprender, de que algo vas a aprender ahí, de que vas a ser mejor persona después de leer el texto, de que después de leer el texto del examen de admisión vas a saber, vas a salir de ahí, del examen, sabiendo algo. O sea, que el texto no solamente te pregunta, sino que te educa, que te ayuda a entender. Es importante. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, pues estudiante, ¿ya? Dice ahí que el texto es un conjunto organizado de ideas que contiene un mensaje, sigue un hilo temático y expresa la intención del autor. Hay que recordar que eso es un texto, por si acaso, ¿ya? Para aquel que no recuerda, ahí está. Texto es conjunto organizado de ideas que contiene un mensaje, sigue un hilo temático y expresa una intención del autor. Por ejemplo, yo te voy a hacer una consultita. Una canción, una canción de esas que tú escuchas, ¿se podrá asumir como un texto? A ver, escribe en el chat. ¿Tú crees que una canción de esas que a ti te gustan escuchar se puede calificar de texto? ¿Sí o no? Según la definición que está ahí en el cuadro. ¿Tú qué opinas? ¿Será un texto o no? Algunas. ¿Ya? O sea que algunas no son textos. Es llamativo eso, ¿eh? No todas. ¿Qué escucharán? ¿Qué escucharán ustedes? ¿Verdad que electro? Ya, es que hay algunas canciones de electrónica que son solamente sonido, ¿no? Entonces eso no se puede entender como un texto. Muy bien, Job. Muy bien, Job. Claro, tiene sentido, ¿no? Pero, Lucero, ¿tú qué escucharás? Pues son perreos, pero así intensísimos, ¿no? Black metal. Claro, que eso no lo entiendes, ¿no? Porque está en inglés la mayoría de las veces. Ah, no te gusta ese género. Entonces, ¿qué género te gusta que genere que tu respuesta sea no todas? Me preocupa. No, más que preocuparme, me intriga. Yo, por ejemplo, escucho rock. Yo me defino como rockero. Y hay muchas canciones que, yo creo que casi todas son textos. Tienen un mensaje. Ah, tú escuchas música variada. Ok. Entonces, hay canciones que sí se pueden entender como textos, ¿no? De hecho que sí, efectivamente. ¿Cuáles son los niveles de lectura? Vamos a mirarlo acá. Niveles de lectura, ahí lo puedes ver, son, número uno, jerarquía textual, sentido contextual, coherencia interna, inferencias y extrapolación. Por si acaso, estudiante, por si acaso, este, cada uno de estos niveles de lectura, atento por favor, y quiero que lo captes, cada uno de estos niveles de lectura va de más difícil, de más fácil a más difícil. O sea, el más fácil, ¿cuál es? Jerarquía textual. Es el más fácil, ¿eh? O sea, identificar las ideas del texto es lo más fácil que hay.
De ahí viene el sentido contextual, más difícil. De ahí viene la coherencia interna, más difícil. De ahí vienen las inferencias, más difícil aún. Y ya en nivel supra, nivel Dios, extrapolación, más difícil. ¿Ya? Ahora, por si acaso, estos niveles de lectura no tienen ese nivel de complejidad porque de verdad sean difíciles, ¿me entiendes? Sino es que la dificultad estriba en la respuesta que tiene el estudiante peruano promedio, ¿no? Por ejemplo, si yo pusiera una pregunta de jerarquía textual, yo estoy seguro que de 10, 8 responderían bien la pregunta de jerarquía textual. O sea, 8 podrían identificar cuál es la idea principal del texto. 8 lo podrían hacer. Eh, si yo te pongo una pregunta sobre sentido contextual, yo puedo estar seguro de que de los 10, ¿ya? Solamente 7 responderían la pregunta de sentido contextual. 7 lo harían correctamente. O sea que de los 8 que respondieron bien jerarquía textual, ya ese uno ya no podría responder sentido contextual. Respecto a coherencia interna, yo estoy segurísimo que de los 10, 5 responden bien coherencia interna. 5. Hay otros 5 que a eso no llegan. En el caso de inferencias, te puedo asegurar que de los 10, solamente 3 responderían bien inferencias. Y finalmente, de los 10, 1 respondería bien la pregunta de extrapolación. 1. Pero segurísimo. Ahora, me refiero, por si acaso, a un estudiante no entrenado. No entrenado. No me refiero a ti. Me refiero a un estudiante no entrenado. Tú estás recibiendo ahorita entrenamiento. Pero un estudiante no entrenado tendría ese tipo de resultado. Pero segurísimo. ¿De acuerdo? O sea que el nivel de extrapolación es el más complicado para un estudiante no entrenado. Sí, es el más complicado de todos. ¿De acuerdo? El más complicado. Vamos a observar, ¿ya? De qué cosa va cada uno. ¿Ya? Es importante. Primero, vamos a leer este texto. ¿De acuerdo? Vamos a leer este texto. Este es un texto bonito, ¿de acuerdo? A mí de verdad que me ha gustado el texto. Es un texto simpaticón, ¿de acuerdo? Vamos a leerlo. Cuando ya lo hayas leído, lo tengas bien leidito, quiero que me pongas la respuesta de esa pregunta. ¿De acuerdo? Me pones la respuesta de esa pregunta. Pero primero, por favor, lee el texto y léelo bien. Léelo bien. ¿Ya? Vamos. Concéntrate, por favor. Intitular es titular. Es lo mismo. Ahí el prefijo in no tiene significado. Muy bien. Usted ha leído el texto.
muchas reformas educativas de todo el mundo están impulsadas por intereses políticos y comerciales, con la idea equivocada de cómo la gente aprende y de cuál es el verdadero funcionamiento de las grandes escuelas. Es decir, se hacen reformas educativas creyendo que esa reforma va a ayudar a que el estudiante aprenda, pero al final no funciona, ¿no? Pero lo hacen básicamente con intereses comerciales, ¿no? Este, un ejemplito, no te voy a decir yo dónde trabajo, en qué colegio trabajo, pero yo trabajo en un colegio donde se hizo una reforma educativa. Al estudiante se le vendía una tablet, ¿ya? Se le vendía, no se le regalaba, se le vendía una tableta obligatoria, ¿no? Y esta tableta, por ejemplo, era una tableta china, eh, pero de las baratas, que casi no tenía memoria interna, no tenía memoria RAM, eh, y que además no te dejaban llevar al colegio, ¿no? Entonces uno se preguntaba, ¿y entonces para qué la utilizo? O sea, ¿para qué? O sea, ¿para qué tengo yo una tableta, no? O sea, ¿para qué me da una tableta si no la puedo llevar al colegio? No la puedo utilizar. Y la respuesta era, no, es que es para que usted pueda ver las tareas este, a través del aula virtual. Y entonces, y eso no lo puedo hacer en mi libro. En el libro no están las tareas, están, las puedo responder. O sea, era una reforma que no tenía sentido, o sea, pero era para cobrarte una tableta que al final no te servía porque no la usabas. Y muchas de esas tabletas se malograban. Y era sacar plata. Después te dice ahí, ¿no? Es por interés comercial, o sea, no es porque de verdad vaya a aprender. Es porque de esa manera yo le puedo sacar dinero. Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? Dice luego, perdón, voy a seguir. Como consecuencia, perjudica las perspectivas de futuro de innumerables jóvenes. Tarde o temprano, para bien o para mal, usted también se verá afectado. O sea, el estudiante luego pierde interés en el estudio, interés en aprender, ¿no? Yo siempre me he caracterizado por ser muy rebelde. Entonces yo a mis alumnos decía, traigan su tableta. Profe, pero de verdad, traigan la tableta. Y traían la tableta a la clase. El director me decía, profe, no pueden traer las tabletas. Bueno, yo soy el profesor. Ponga un reporte ahí y yo le he dicho que traiga. Pero ¿por qué? Vamos a trabajar con las tabletas. Y efectivamente yo les mandaba vía Bluetooth, perdón, subía un enlace, este, un documento para que lean, ellos descargaban el documento para leer y lo trabajábamos en clase. Y utilizaban la tableta, ¿no? Y ya leían, ya no imprimían el material, ¿no? Sino que lo tenían en la tableta y lo leían de ahí. Para que utilicen la tableta, pues no, ¿para qué la tienen? ¿No? Entonces no tiene sentido el otro. Dice, por ello es importante saber en qué consisten dichas reformas. Si está de acuerdo en que no avanzan en la dirección correcta, debería convertirse en parte de un movimiento que intente mejorar la educación. Entonces eso es claro, ¿no? No, si uno se da cuenta de que cierto tipo de reforma no sirve, hay que cambiarlo, listo, ¿no? O sea, tampoco hay que esperar demasiado, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cómo se podría titular el texto? Evidentemente el texto tiene que girar en torno a la educación. Yo no puedo marcar la letra D, porque la letra D no habla sobre la educación, habla sobre el estudiante. Tampoco podría marcar la E, porque habla del funcionamiento de las escuelas, no habla de la educación. Entonces yo tengo la letra A, el papel de la educación en la sociedad actual, la B, intereses políticos y comerciales en la educación, y la letra C, preocupación en torno a las reformas en la educación. Entonces aquí, en este caso, la mejor respuesta, efectivamente, como usted ha marcado, es la letra C de casa. La letra C, preocupación en torno a las reformas en la educación. ¿De acuerdo? Ahora, acá hay un detalle interesantísimo, además, ¿ya? Porque esto de verdad que es bien, bien potente. Este es el nivel más sencillo. Si usted se da cuenta, la gran mayoría que ha participado de la clase ha acertado marcando la letra C. Porque es el nivel más sencillo. Saber la idea principal del texto es de lo más sencillo. ¿De acuerdo? A eso se le llama el nivel número uno, que es el nivel de la jerarquía textual. ¿Estamos de acuerdo? Es el nivel de la jerarquía textual. Sigamos. Mismo texto, ¿ah? Mismo texto, pero ahora vamos a ver el nivel número 2. Dice, en el texto cultive se puede reemplazar por, ¿dónde está cultive? ¿Dónde se encuentra cultive?
No veo cultive. ¿Ustedes la ven? No, profesor, no, no la veo. No está, ¿no? No, Ya, no está, no está. Pero miren, sí, debería estar la palabra cultive. El Dios cultive se puede empezar por, ¿no? Incremente, una cosa así, ¿no? Ya no hay problema, no hay problema. Solamente un detalle, ¿eh? Ese tipo de pregunta, es un tipo de pregunta llamada, vamos a colocarlo acá, se llama el nivel de lectura número 2, que es el sentido contextual. Sentido contextual, ¿correcto? Sentido contextual. Importante, ¿ya? Aquí de repente debe ser ya convertirse en parte del movimiento que intente mejorar, que es cultivar la educación, o sea, desarrollar la educación. Eso debería ser ahí la idea, ¿ya? Pero este es el nivel número 2. Tener una palabra y buscar el significado de esa palabra según el contexto se llama sentido contextual. ¿Ustedes recuerdan que hicimos un tema que se parecía? ¿Qué tema se parece al de sentido contextual? De los que hemos visto anteriormente. Hay un tema que se parece. ¿Cuál es? Precisión léxica, ¿no? Claro, ¿no? O sea, tenemos que identificar qué palabra es mejor, ¿no? Más precisa, más adecuada, según el contexto. Ah, muy bien, ¿no? Muy bien, Yurena. Excelente. Siguiente asunto. Siguiente pregunta. Ahora sí, es compatible con el texto afirmar que la educación. Fíjate, acá hay un detalle interesante, ¿no? Y es compatible, o sea, es cierto, es verdadero con el texto afirmar que la educación. ¿Qué cosa es verdadero? Por si acaso, es una pregunta de verdadero o falso. Entonces, ¿cuál de las alternativas es verdadera? A ver, mírala, por favor. Ahora sí se puede responder, ¿ah? Vamos. Lee, mira las alternativas y dime cuál es la clave. Fabricio dice la A. ¿Los demás estarán de acuerdo con él? ¿O Fabricio tiene problemas? Anita, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Anita. A ver, vamos a ver. La letra A, correcto. Esto se llama una pregunta de coherencia interna, ¿no? O sea, saber la información verdadera o la información falsa son preguntas de coherencia interna. ¿Verdadero o falso? Preguntas clásicas de coherencia interna. Siguiente. Igualito, mismo texto, ¿eh? Mismo texto. Se infiere del texto que las reformas educativas. Por si acaso, la inferencia es una información que no está en el texto, que se tiene que desprender, que se tiene que extraer de la lectura. A ver, ¿cuál de estas alternativas se puede extraer de la lectura? Casa, ¿no? Casa, ¿no? Claro, ¿no? Se infiere del texto que las reformas educativas no necesariamente persiguen fines nobles, ¿no? No necesariamente. O sea, en muchos casos, esas reformas educativas buscan, pues, no, temas económicos, ¿no? Buscan sacarle plata al estudiante, ¿no? Buscan, conseguir, personas útiles para el sistema, para las empresas, ¿no? Pero no como seres humanos. O sea, en realidad, la letra C es perfecta. Esto se llama nivel número 4, nivel de inferencias. Nivel de inferencias. Ahora vamos al nivel número 5, ¿ya? El nivel de la extrapolación. En la extrapolación lo que vamos a ver es una hipótesis. Y hay que tratar de responder a partir de la hipótesis.
Ya, a ver, lee, por favor, y colócame tu respuesta. ¿Qué dice? ¿Qué marcamos? Yo ya la vi, ¿eh? Yo ya la vi, Chicho, ¿eh? Mm, La B, ¿no? Claro, ¿no? Si los intereses políticos y comerciales que influyen en los modernos sistemas educativos no fuesen negativos, posiblemente no se perjudique el futuro de los jóvenes, ¿no? Entonces, la respuesta es la letra B de bote. Muy bien. Eso se llama pregunta de extrapolación. Cuando tú lees bien el texto, cuando tú lees el texto bien y lo analizas bonito, no hay mayor inconveniente, ¿no? O sea, uno llega a sacar las respuestas fácil, ¿no? ¿Cierto o no? ¿Te pareció complicado? ¿Tú qué No, pero dices? No, no. O sea, si lo lees tranquilo, pero ¿sabes qué pasa, Denis? Los textos filosóficos son bravos, sí, pero si los lees lentamente, de nuevo, lentamente, salen, salen, pero de verdad salen. ¿Mm? Listo, vamos a hacer nuestro quiz, como siempre, ¿de acuerdo? Ya hemos terminado la parte teórica, eso es básicamente lo que había que analizar. Así que vamos a trabajar nuestro super quiz, que lo he preparado ya está listo, para que puedas demostrar tu super nivel, tu nivel avanzado de desarrollo, ¿ya? Hay que tratar de llegar hasta el final, ¿de acuerdo? De llegar hasta el final. Ingresa, por favor, ahí está el chat. Ahí está el enlace en el chat, por favor. Voy a compartir justamente el quiz para que puedas participar, ¿no? Ujú. Vamos 20. Turismo predador, Dincolondango, Rey Palomo. El amigo Sideral ya está como siempre, ¿no? ¿De cuántos somos en el aula? Somos, en el salón, somos 31. Hay 20, ya creo que es bastante, ¿no? Estamos por encima del 50%. Vamos.
Habría. Había uno que no participó, ¿no? ¿Quién fue? Botellita, ¿no? Botellita. ¿Quién es Botellita? Turismo Predador. Bueno, vamos a ver. Bueno, creo que está clarísimo, ¿no? La respuesta ahí sería secuaz, ¿no? Secuaz. La gente sí le ha dado, pero perfectamente la respuesta, así que, pues nada, ¿no? Esa es la respuesta. Listo, no hay más que decir. Siguiente, vamos. Analogías. A ver, vamos a mirar. Otra vez hay uno que no ha respondido. Imagino que sigue siendo nuestro amigo Turismo Predador. Así que adiós, Turismo Predador. Que la fuerza te acompañe. Listo. A ver, ¿qué ocurrió aquí? La mayoría ha acertado, 11 han marcado correctamente la respuesta. Claro, sofisma y falacia son términos sinónimos, así como argumento y sustentación. 3 marcaron la E, error, delito no son sinónimos, ni hablar, olvídate, no son sinónimos. 2, la B y la C, ¿no? Mentira y falsación no son sinónimos. La falsación es un procedimiento para comprobar que una teoría es, verdad, es correcta, es científica y correcta. Y realidad y verdad no son sinónimos también, olvídate. ¿Ya? Siguiente, vamos. Siguiente pregunta. Con todo, ¿ah? Con todo. Ujú. Todos. Ahora sí, pues, ¿no? Ahora sí. Creo que hay gente que le ha acertado acá, a ver. La mayoría ha acertado, sí. Ha habido gente que ha puesto gestionaba, ¿no? Pero no es la palabra más adecuada, ¿no? Si hablamos de negocios. Ya, por si acaso. No es la palabra más apropiada. Vamos a ver aquí. Ahí dice gestionar, fíjate, ¿no? Gestionar dice llevar adelante una iniciativa o un proyecto, ¿no? Y en segunda recién dice ocuparse de la administración, organización y funcionamiento de una empresa, ¿no? Así que es mejor ahí administrar, que es más directo, ¿no? Vamos a ver acá. Administrar. Ujú. Dirigir una institución, ¿no? Es mucho mejor, mucho más apropiado. Siguiente. Concéntrate, por favor, ¿eh? Concéntrate. Compartir acá.
A ver. Eh, oh, a ver, quiero ver esto. Opa, hay gente que le ha dado otra cosa. A ver, la B. Pauper, no, pero Pauper es muy pobre. Es muy pobre, claro. Lo contrario del sustancioso es irrelevante. El sustancioso es importante. Lo contrario sería irrelevante. Paupérrimo es muy pobre. Literalmente es muy pobre, ¿ah? Por si acaso. ¿Ya? Vale, sigamos. A ver. Han terminado antes de que termine el conteo. Entre Moisés y Héctor está la lucha. Oh, brutal. Listo. Nada que decir. Sigamos. Nada que decir. Aquí creo que hay un problema. ¿Ya? Creo que hay un problema. Déjame ver. Claro. Sí, aquí la respuesta era la letra B. ¿Ya? Yo creo que ha habido un problema ahí. ¿Ya? Tiene que ser la número uno, ¿no? Porque la uno está hablando de las personas y de la 2 a la 5 están hablando sobre las esponjas. ¿Ya? Si has marcado la, la respuesta, la número uno, la respuesta es válida. ¿Eh? No, no va a aparecer aquí, pero debería ser esa. No, la A no es. La A no es. ¿Le cambié de música? No. Listo, acá sí no hay mayor problema. Acá esta no tiene mayor lío. Creo, ¿ah? En la otra sí me di cuenta al toque, pero esta sí no. Está bastante clara, ¿no? Aunque sí veo gente que se ha seguido por otro lado, ¿no? Primero empezamos
dice aquí la cultura chanca y planteamos de frente, ¿no? Es el nombre de un grupo étnico que existió entre 1200 y 1400. Luego, ¿cómo surgen? Origen, y dónde se asientan, ¿no? Entonces sería 1-3-2. De esa relación 1-3-2 es la capa. 1-3-2. ¿Ya? Esa es la forma de ordenar. Siguiente pregunta. Inclusión de información. A ver, vamos a mirar. Eh, la gran mayoría le ha dado perfectamente a la pregunta, así que vamos a ir de frente a la de coherencia y cohesión. A ver, la mayoría, bueno, todos han respondido antes de que el tiempo se acabe. Ujú. Vamos a ver. Ahí más o menos, ¿ah? Ahí más o menos. Vamos a avanzar porque quiero llegar a la pregunta del texto, ¿ya? Vamos.
Muy bien. Se acabó un poquito antes. Vamos a mirar. Eh, Más o menos, ¿ah? Pregunta de nivel número 3, ¿no? Y la gente se ha equivocado, ¿no? Porque hay un detalle interesante. Te piden la falsa, ¿no? Es incompatible. Falsa. Y la E dice, el dulce, el sabor dulce, puede acentuarse con el calor. Bueno, acá te lo dice, ¿no? Y un helado es más dulce cuando se consume a mayores temperaturas, o sea, cuando hay más calor. Entonces, la E es verdad. La letra B, ¿puede depender de la temperatura? Sí, sí, claro. Aquí te hablan de más ácido cuando es más frío, o más dulce cuando es más caliente. O sea, sí, sí es cierto, claro que sí. Pero la letra C dice, no siempre se siente correctamente. Es que no se trata si es un sabor correcto o no, es simplemente que se siente diferente. Entonces la letra C por eso es falsa. ¿De acuerdo? Listo. Eso es todo. Vamos a ver cómo hemos quedado. Me parece que vas a tener un buen nivel, me parece. Ya, vamos a mirar. Ahí dice 51% de efectividad. No está mal, no está mal. Y hay gente que le ha ido bastante bien, ¿no? Le ha ido bastante bien. Igual tenemos que ir mejorando, ¿no? Nuestro nivel, ¿no? Hay que ir mejorando. Listo, señores, un gusto, como siempre. Cuídense, por favor, cuídense bastante. Y nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Que les vaya Gracias muy por bien. la clase, profe. Listo, cuídense, cuídense. Chao, chao.